Como dijimos, una expresión lógica es una fórmula cuyo resultado es un valor booleano, un true o un false. Y ese resultado se obtiene aplicando operadores especiales que se conocen como operadores relacionales o también operadores de comparación, que son los que se ven en la tabla de abajo. Los operadores relacionales permiten aplicar algún tipo de comparación entre dos valores que también se denominan operandos en una expresión lógica. A diferencia de los operadores aritméticos, que cuando se aplican producen como resultado un número y convierten a la expresión en una expresión aritmética, los operadores relacionales cuando se aplican obtienen como resultado un valor true o false y convierten a la expresión o fórmula en una expresión lógica. Los operadores en Python, los más típicos, son los 6 que se ven en la tabla de abajo. Si se quiere preguntar si un valor A es igual a otro valor B, se utiliza en Python el doble signo igual y no el igual solo, que en Python significa asignación. Recordar la diferencia. Si queremos preguntar si el valor A es diferente del valor B, se utiliza en Python el símbolo denominado distinto de, que es la conjunción entre un signo de admiración y un signo igual. Y si queremos preguntar si un número es mayor, menor, mayor o igual o menor o igual que otro, se utilizan los 4 que son más típicos, que se ven en los 4 renglones de abajo. A mayor a B, A menor que B, A mayor o igual que B, o bien A menor o igual que B, son los símbolos típicos para estas operaciones de comparación. En Python los operadores relacionales tienen la característica de permitir no solo comparar números, que es lo que en principio uno esperaría poder hacer, sino también cadenas de caracteres, cosa que en otros lenguajes es un tanto más complicado porque hay que eventualmente invocar funciones para poder hacer la comparación. En Python la cosa es más natural y mucho más intuitiva. En Python se puede utilizar directamente los operadores de igualdad y desigualdad para preguntar si una cadena contenida en una variable como C1 es igual a otra contenida en una variable C2 o comparar directamente dos cadenas encerradas entre comillas. Una expresión como si C1 es igual a C2 está preguntando si la cadena contenida en la variable C1 es exactamente igual a la cadena contenida en C2. Igualdad entre cadenas significa que las dos cadenas tienen la misma longitud y todos los caracteres que ambas contienen en el mismo orden son los mismos, incluyendo mayúsculas y minúsculas. En este caso claramente va a contestar que las cadenas no son iguales. Hola y mundo no son iguales. Del mismo modo, el operador distinto de se utiliza en Python también para comparar si una cadena es distinta de otra. Acá estamos preguntando si la cadena contenida en la variable C1 es diferente de la cadena hello, que directamente está planteada como una cadena entre comillas. En este caso, como C1 contiene la palabra o la cadena hola, cuando compare hola con hello, efectivamente son diferentes y en este if se activaría el print que dice no es la palabra hello. Hasta aquí, en principio, puede resultar lo más natural del mundo pensar que dos cadenas se puedan comparar entre sí para determinar si son iguales o si son diferentes. Pero el hecho es que en Python, y no solo en Python, sino en todo lenguaje de programación, se pueden comparar cadenas para determinar si una es menor que la otra, o si una es menor o igual o mayor o igual que la otra. Esto
intuitivamente podría parecer que no tiene sentido hasta que uno lo piensa un poco más en detalle. Un diccionario, por ejemplo, es una colección de palabras que está ordenado de acuerdo a algún criterio. Y si está ordenado de acuerdo a algún criterio, hay palabras que son menores o mayores que otras. De hecho, el criterio por el cual está ordenado un diccionario intuitivamente o cotidianamente se conoce como criterio de ordenamiento alfabético. En términos de ciencias de la computación, ese criterio se conoce como criterio de ordenamiento lexicográfico, que es básicamente lo mismo. ¿Cuál es el criterio por el cual está ordenado un diccionario? O por el cual ordenaríamos en forma alfabética una lista de palabras. Claramente las palabras que empiezan con A son menores, alfabéticamente hablando, que las palabras que empiezan con B, y estas a su vez son menores que las que empiezan con C y así sucesivamente hasta la Z. Si dos palabras comienzan con la misma primera letra, el criterio de ordenamiento alfabético o lexicográfico sugiere tomar las dos letras que siguen y volver a compararlas. Aquella que tenga la segunda letra alfabéticamente más baja convierte a la palabra en menor que la otra. Y el mismo criterio con el cual entonces uno ordena una lista de palabras es el que se utiliza en los lenguajes de programación para comparar dos cadenas. El hecho es que el programador no se tiene que poner a comparar una por una las letras que conforman una cadena, sino que los operadores de comparación o funciones de comparación que los lenguajes ya proveen hacen eso de manera automática. En Python una expresión como la que se ve aquí a la derecha funciona naturalmente. Supongamos que la variable cat1 contiene la cadena mesa y que la variable cat2 contiene la cadena silla. Alfabéticamente hablando, la cadena mesa es menor que la cadena silla. ¿Por qué? Porque en un diccionario la palabra mesa aparece antes que la palabra silla. La razón por la cual mesa aparece antes que silla es por lo ya dicho, de que la primera letra de una, M, es alfabéticamente menor que la primera letra de la otra, silla, y eso lleva a que mesa entre antes que silla en un diccionario. Se puede resumir el criterio de comparación lexicográfico, de comparación alfabética, diciendo intuitivamente que si tengo dos palabras, aquella que en el diccionario aparezca antes se considera menor que la que en el diccionario aparezca después. En este caso, Python aplica ese criterio, insisto, de manera automática. La pregunta, si CAD1 es menor que CAD2, funciona perfectamente en Python y en este caso respondería que sí, la palabra mesa es alfabéticamente menor que la palabra silla. En este caso lo que haría el programa que vemos allí sería activar el primer print con el mensaje que dice orden alfabético, mostrando primero la palabra CAD1 que es mesa y luego la palabra CAD2 que es silla. Si aquí estuviese al revés, CAD1 valiese silla y CAD2 valiese mesa, este if entraría por el else y mostraría las palabras al revés. Primero CAD2 y luego CAD1. Pero en Python es perfectamente válido comparar cadenas entre ellas utilizando los mismos operadores que vimos para comparar en principio números. En Python, estos 6 operadores que estamos viendo aquí sirven tanto para comparar números enteros o flotantes como para comparar cadenas de caracteres. Y el principio en las cadenas es el que hemos citado como comparación lexicográfica o alfabética. En muchas ocasiones el programador requiere plantear en una condición alguna expresión lógica más compleja que una simple comparación de si un número es mayor que otro.
A veces el programador necesita hacer cosas como preguntar si el sueldo de una persona es mayor a 50.000 y la edad de esa persona es menor que 30 y esa persona tiene más de 2 hijos, haga tal operación y si no haga tal otra. Pero ¿cómo hacer para conectar varias condiciones más pequeñas de forma de armar una expresión lógica más compleja? Para eso se utilizan en los lenguajes de programación los llamados conectores lógicos o también operadores lógicos. Estos operadores permiten unir dos o más proposiciones o expresiones lógicas más pequeñas en una sola expresión más compleja. Y básicamente, si bien vamos a mostrar tres, típicamente se agrupan, o la tabla de los conectores lógicos presenta tres. Uno de los operadores se conoce como operador AND y expresa lo que en lógica se llama una conjunción lógica, y que en el lenguaje cotidiano equivale a un y. El operador OR, que expresa lo que en lógica se llama una disyunción lógica y cotidianamente se conoce como un o. Y el operador NOT, que aplica lo que en lógica se conoce como una negación lógica, que equivale a un no, que bueno, esencialmente hablando no sería un conector, porque no permite unir dos comparaciones o proposiciones menores, sino que permite tomar una operación relacional y negar su resultado, pero clasifica en este conjunto. El operador AND permite hacer preguntas de la forma, por ejemplo, si A es igual a B y el valor de Y es diferente al valor de X. En un solo if, preguntar ambas cosas. O bien, el operador OR nos permite preguntar cosas como si la variable n1 vale 1 o la variable n vale 2, realizar tal o cual acción o no, pero en una sola condición. Y el operador NOT nos permite, dada una expresión, negar su resultado. Si x es mayor que 7, este not adelante convertiría el true en un false y la expresión condicional actuaría en forma inversa a lo esperado si no estuviera el not. Estos operadores funcionan en base a ciertas reglas que forman parte de lo que se conoce como lógica proposicional o álgebra de Boole, y esas reglas que determinan cómo funciona un AND, cómo funciona un OR, cómo funciona un NOT, se suelen resumir en tablas más o menos simples de comprender y memorizar que se conocen como tablas de verdad. Las tablas de verdad son tablas que permiten mostrar para cada posible valor que toman las proposiciones unidas por estos conectores, cuánto va a dar el conector. Aquí digamos, antes de seguir adelante, que cuando hay una expresión conformada por varias expresiones o subexpresiones lógicas que se conectan con un AND o con un OR, cada vez una de esas subexpresiones o cada una de esas expresiones más pequeñas, como A igual a B o Y distinto de X o n igual a 1 o n igual a 2, cada una de estas pequeñas partes que se encadenan con un AND o con un OR recibe en álgebra de Boole el nombre genérico de proposición lógica. Una proposición lógica es una expresión que puede ser verdadera o falsa, pero que típicamente forma parte de una expresión más grande, conteniéndola. Las tablas de verdad permiten suponer que se tienen un par de proposiciones cualesquiera, P y Q, no importa qué forma tenga P o qué forma tenga Q, y que quiero unir a esas dos proposiciones con un AND, o con un OR, o negar a una con un NOT, como vamos a ver después. Y estas tablas nos muestran qué pasa con el AND para cada uno de los distintos posibles valores combinados que asumen las proposiciones P y Q. Como cada proposición puede tomar solamente dos valores, que son el true y el false,
y se trata de dos proposiciones que se combinan entre ellas, la combinación de valores es solamente 4. La primera P puede ser verdadera y Q también. La primera P puede ser verdadera y la segunda falsa. La primera P puede ser falsa y la segunda true, o las dos pueden ser falsas. Y lo que hace la tabla es mostrarnos qué es lo que va a ocurrir con el operador AND cuando conjugo a estas dos proposiciones y las uno con un AND. Si hacemos una pregunta de la forma P AND Q, el resultado de la expresión va a ser true si las dos proposiciones que están siendo unidas por ese AND son a su vez true. Y solo en ese caso el AND da true. En todo otro caso, como pueden observar aquí, si aparece en alguna de las dos proposiciones encadenadas un false o en ambas, el resultado es un false. Solo es cierto un AND cuando todas las proposiciones que están encadenadas por ese AND son ciertas. Es suficiente un falso en alguna de ellas para que toda la composición dé falso. Respecto de la tabla del operador OR, la cosa se presenta en términos esquemáticos de nuevo con 4 posibles combinaciones y ahora suponiendo que queremos encadenar P y Q con un OR. Si estamos utilizando un OR, de la única manera que un OR puede ser falso es que ambas proposiciones encadenadas por ese OR sean ambas falsas. Si ambas son falsas, el resultado es falso. Pero si una de las dos es verdadera o ambas lo son, el resultado es a su vez un verdadero. O sea que a diferencia del AND, en el OR predomina el verdadero y solo se obtiene un falso si todas las proposiciones encadenadas son falsas. El NOT es bastante más simple porque el NOT, en lugar de aplicar sobre dos proposiciones, aplica sobre una. En ese sentido, el NOT no es un conector. Pero de todos modos, lo único que hace el NOT es actuar sobre una proposición en la forma NOT P, y lo que hace el operador es simplemente negar el valor que tiene la proposición P. Si P vale true, NOT P vale falso. Y si P vale falso, NOT P vale true. Mostramos ahora algunos ejemplos simples de aplicación de estos operadores o conectores AND, OR y NOT. Aquí estamos suponiendo que tenemos un par de variables llamadas sueldo y antigüedad. Supongamos que hemos guardado en ellas valores de una solicitud de crédito realizada por una persona y supongamos que el banco o la entidad que financia ese crédito requiere, para poder conceder el crédito, que la persona tenga un sueldo mayor a 15.000 pesos y una antigüedad en su puesto de trabajo mayor o igual a 10 años. Ambas condiciones, ambas proposiciones tienen que cumplirse juntas y al mismo tiempo para que el crédito se conceda. Si las dos se cumplen, el crédito se concede, pero es suficiente que una de las dos no se cumpla o que no se cumpla ninguna y el crédito se rechaza. En este caso, el programa debe aplicar un AND. Si sueldo es mayor a 15.000 y antigüedad es mayor o igual a 10, ambas ciertas, el crédito se concede. Si tengo un falso en la primera y un verdadero en la segunda, o un verdadero en la primera y un falso en la segunda, o ambas falsas, este if va por el else y el crédito se rechaza. Del mismo modo, supongamos que tenemos una variable llamada opción. Esa variable está cargada con un número que representa algo en el contexto del programa y supongamos que se considera correcto el valor de opción si ese valor es un 1 o un 3 o un 5. Está claro que la variable opción no puede valer al mismo tiempo el 1, el 3 y el 5. Estamos hablando de una variable de tipo simple. O vale 1, o vale 3, o vale 5, pero cualquiera de los tres valores sirven. Si queremos chequear eso, un OR para encadenar las tres proposiciones permite cumplir con la premisa. La condición, si opción es 1
o opciones 3 o opciones 5 será cierta si alguna de las tres es cierta. ¿De acuerdo? En este caso, si opción vale 1 o vale 3 o vale 5, el programa contesta verdadero y manda un print que dice opción correcta. Este segmento de programa que estamos viendo aquí solo entrará por el else para mostrar opción incorrecta si opción no vale ni 1, ni 2, ni 3. Por ejemplo, opción, la variable vale 4, cuando pregunte si es 1, falso, cuando pregunte si es 3, falso, y cuando pregunte si es 5, falso. Entonces tengo falso o falso o falso. Todas falsas con un OR nos llevan a un falso a su vez y se activaría el print en el else. Respecto del operador NOT, se puede utilizar en forma explícita, como estamos mostrando allí, para dada una proposición negar lo que ella vale. Supongamos que tengo guardado en una variable llamada edad la edad de una persona que está queriendo acceder al permiso de conducir. Supongamos que el permiso de conducir se concede a personas que tengan 18 años o más. O sea, si tiene 18 o más, puede acceder al permiso, pero si tiene menos de 18, no puede. La pregunta que estamos haciendo allí es si no es cierto que la edad es menor a 18. Si no es cierto que edad es menor a 18, la persona puede acceder al permiso. Yendo paso a paso, ¿cómo opera Python aquí? Supongamos que edad vale 21. Si edad vale 21, cuando pregunto si edad es menor a 18, la respuesta es falsa. Pero como ese falso está negado con un not adelante, el falso negado se convierte en un verdadero y en este caso el if entra por la rama verdadera y muestra el mensaje que dice puede acceder al permiso. Fíjense que explicar cómo funciona esta simple expresión condicional conduce a un poco de confusión, no solo para el que está prestando atención a la explicación, sino también en quien debe explicarlo. Normalmente la aparición de un not delante de una proposición o de una expresión suele llevar a cierta confusión porque la persona que está intentando comprender esto primero tiene que pensar en la proposición original y una vez obtenido el valor de verdad de ella, negarlo por efecto del not. Y hay un doble paso lógico que puede crear confusión. Cuando el not aparece en forma expresa o en forma explícita en una proposición, se dice que estamos usando lógica negada. Sin embargo, no hay razón, en la mayoría de los casos, para complicarse conceptualmente la vida utilizando lógica negada. Con un poco que uno piense, puede darse cuenta que la expresión del lado izquierdo es completamente equivalente a lo que estamos preguntando en color azul o celeste del lado derecho, sin utilizar el operador not y convirtiendo la expresión condicional en una expresión que no usa el not, pero implica lo mismo que lo que está a la izquierda. Preguntar si la edad no es menor a 18 es lo mismo que preguntar si edad es mayor o igual a 18, con lo cual simplemente se invierte la forma de escribir la proposición y se retira el not para que todo el chequeo conceptual consista en obtener un único valor de verdad y no tener que obtenerlo primero y negarlo después. Los dos programas que estamos mostrando aquí son equivalentes y la mayoría de los programadores posiblemente preferirá la segunda versión porque es conceptualmente más clara. Esto será más claro para un programador, aclaramos. Para el computador es exactamente lo mismo, escríbanla de una o escríbanla de otra, que para el computador no va a haber confusión posible. Vamos a ver un problema de aplicación que nos lleve a estos operadores. Consideremos otro enunciado también simple, de la forma cargar por teclado 3 números enteros e informe con un mensaje si el primero es o no el mayor.
También lo vamos a ver en PyCharm, pero primero lo vamos a analizar aquí con un diagrama de flujo y un programa adelantado. Si nos fijamos en cuanto al resultado que nos están pidiendo, no se nos está pidiendo que mostremos el más grande de los tres números. Nos están pidiendo que de los tres números que cargamos, simplemente informe con un mensaje, con una cadena de caracteres, si el primer número que cargue es el más grande o si el primer número que cargue no es el más grande. No se trata de busque el mayor y muéstreme el mayor. Ese es otro problema. Acá nos dicen, yo te doy 3, decime si el primero que tenés en la mano es el más grande o no. Un diagrama de flujo para resolver esto tendría la forma que se ve allí. Se cargan los tres valores en las variables n1, n2 y n3. Aquí se supone que la primera variable que cargo por teclado, que en este caso es n1, contiene al primero de los números. Y por lo tanto esa es la que me interesa chequear. Si el valor de n1 es más grande que el valor contenido en n2 y también es más grande que el valor contenido en n3, entonces el primero es el mayor. Y eso es lo que estamos haciendo con la condición que planteamos en la lógica del diagrama. Ahí estamos usando un i para comparar a n1 contra n2 y al mismo tiempo a n1 contra n3. La primera proposición está chequeando si n1 es mayor que n2 y la segunda está preguntando si n1 es a su vez mayor que n3. Si ambas proposiciones son ciertas y están encadenadas por un i, toda la expresión condicional que estamos mostrando aquí es verdadera y eso implica que el valor n1, el primero de los valores que cargue, es el mayor. Lo que hago aquí es guardar en una variable mensaje una cadena que dice el primero es el mayor para luego mostrar esa cadena por única vez en un solo lugar del programa y no hacer dos print. Si esta condición es falsa, significa que o bien fue falsa la primera proposición, o bien fue falsa la segunda, o bien fueron falsas las dos. Y en cualquiera de los tres casos, el valor n1 no es el más grande. O bien perdió con n2, o bien perdió con n3, o bien perdió con los dos. Pero si perdió con alguno, no es el más grande. Y por lo tanto, se activa la rama falsa y se guarda el mensaje que dice el primero no es el mayor, en la misma variable que utilicé del lado derecho. Cuando llego al print final, la variable mensaje o bien contiene la cadena el primero es el mayor, o bien contiene la cadena el primero no es el mayor. Se muestra ese mensaje y el programa termina. El programa en Python tiene la forma que se ve allí en esa placa que hemos sobrepuesto. Se cargan por teclado los valores n1, n2 y n3 como números enteros. Y aquí mostramos la forma de la instrucción condicional utilizando el AND para encadenar las dos proposiciones. Si n1 es mayor que n2 and n1 es mayor que n3, se activa la rama verdadera que vemos aquí. Y si no, se activa la rama falsa que vemos en la línea de abajo. Se haya activado lo que se haya activado, el print que vemos aquí, conclusión, mensaje, está fuera de la condición y sea cual sea la rama por la cual el programa bajó, el print se activa y se muestra el resultado correcto. Aquí podemos ver el programa que estuvimos analizando recién, pero ya escrito directamente en el IDE de PyCharm, para que podamos hacer algunas pruebas y confirmar que efectivamente funciona y entrega los resultados que se esperaría. El programa, como vemos, tiene las tres líneas de carga de datos, la condición con la cual estamos verificando si el primero de los datos cargados es el mayor, el mensaje, la cadena asignada en la variable mensaje y la visualización del resultado al final. Este programa lo ejecutamos y efectivamente si cargamos algo como 6 en N1 y luego valores menores en N2 y en N3, el resultado se informa correctamente, el primero es el mayor,
Y si el primero no es el mayor, porque alguno de los otros dos lo es, por ejemplo en este caso n1 es mayor que n3 pero es menor que n2, por lo tanto no es el mayor, y en este caso también muestra el resultado correcto. Y finalmente, si efectivamente n1 fuese el menor de todos, claramente tampoco muestra como que fuese el mayor. En este caso se activó el else. Podemos ver que el programa efectivamente aplica correctamente la determinación de ser o no el primero de todos los datos el mayor, y estamos usando el AND, como habíamos explicado, para mostrar su funcionamiento.